Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas esta hermosa capelina o mañanita para dama. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, que le den al me gusta que está allá abajo. Eso nos ayuda mucho. Esta mañanita es unitalla, es decir, ajusta a cualquier cuerpo y cada quien la puede hacer de largo que guste. Y de cualquier manera, si alguien quiere modificarla, en el tutorial les hablo del múltiplo de la puntada que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a necesitar para tejer la capelina son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad dependerá del largo que cada quien le quiera dar a su mañanita. En este caso, la mía mide 49 centímetros y yo utilicé aproximadamente 300 gramos de lana. Vamos a utilizar un par de agujas de 4.5 milímetros y un par de agujas de 5.5 milímetros. Algunos marcadores, una aguja de gancho en este caso yo utilicé una de 4 milímetros para tejer los cordones, para amarrar la mañanita, y una aguja lanera para esconder las hebras que nos van a quedar. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer la mañanita, así que si estamos listos, pues vamos a empezar. Para empezar a tejer la mañanita o capa, vamos a utilizar las agujas de 4,5 milímetros y con ellas vamos a montar 86 puntos. Yo lo que hago para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo al montar los puntos y que no me sobre ni me falte material, es enrollar la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 86 puntos. Enrollo la lana en la aguja 86 veces. 86 veces enrollé la lana en la aguja. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien los puede montar como le guste, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera, por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, hago un aro y ese aro lo introduzco por la aguja. Ahora, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro y lo meto. Doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez. Aro, lazada, saco y tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 86 puntos. Una vez que tenemos montados los 86 puntos, vamos a empezar a tejer y vamos a tejer en punto elástico 2-2. Fíjense muy bien porque el primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a deslizar sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, salvo esta primera vuelta donde sí lo tenemos que tejer porque es la primera vuelta. Después ya solo se va a deslizar. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de revés. Puede ser simplemente de revés o de revés retorcido. Con esto vamos a lograr que nos vayan quedando los bordes parejitos sin que se formen nudos. Así que vamos a empezar a tejer en punto elástico 2-2. Repito, como es la primera vuelta, sí tejemos este punto de derecho. Después ya no. Y ahora empezamos en el patrón de elástico 2-2, que es tejer 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo este patrón. 2 derechos y 2 reveses. Llegamos al final, 2 puntos de revés y nos queda el punto de orilla que, como les dije antes, vamos a tejer siempre de revés. Yo lo voy a tejer de revés retorcido. Tomo la patita de atrás del punto en vez de tomarla por delante. Ahí está. Y siempre vamos a tejer igual el último punto de cada vuelta. Ahora, la segunda vuelta, cuando estamos tejiendo en elástico 2-2, es muy sencilla.
El primer punto, ahora sí ya lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y simplemente tejo los puntos como se me presentan. Es decir, tengo derecho, pues tejo derecho. Después tengo reveses, pues tejo 2 reveses. Y así sucesivamente. Tejiendo de esta manera vamos a alcanzar o a completar 8 vueltas en elástico 2-2. Al completar esas 8 vueltas les indicaré qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, ya tejí esas 8 vueltas en elástico 2-2. Lo que vamos a hacer ahora es, en la siguiente vuelta, vamos a duplicar todos los puntos. Es decir, en cada punto vamos a tejer 2 puntos, a excepción de los 2 puntos de orilla que no duplicamos. Entonces vamos a tejer de la siguiente manera. El punto de orilla, como dije, simplemente lo deslizamos. Y ahora, en el siguiente punto voy a tejer 2 puntos, así. Tejo un punto de derecho, todo va a ser de derecho. Ahora no saco el punto de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás del mismo punto y tejo ahí otro punto, otra vez. Ya dupliqué. Ahora en el que sigue, tejo un punto, no lo saco de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás del mismo punto y tejo otro ahí. Ahora lo mismo en el siguiente punto, aunque esté de revés no pasa nada. Tejo un punto, no saco de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Y otra vez tejo, no saco, tejo con la patita de atrás y lo saco. Y así vamos a continuar duplicando todos los puntos, menos, repito, los puntos de orilla. Último punto y terminamos de duplicar. El punto de orilla lo tejo normal de revés torcido, como lo he venido tejiendo. Tenemos en este momento en la aguja 170 puntos, duplicamos 84 puntos, nos da 168, más los 2 puntos de orilla, 170. Pero para tejer la mañanita necesitamos tener 220, quiere decir que nos faltan 50 puntos. Entonces ahora en la vuelta por el revés de la labor, tejiendo de revés, vamos a aumentar 50 puntos más siguiendo el orden que les voy a indicar. Va a ser muy sencillo. Vamos a tejer esta vuelta que es por el revés de la labor. Tejemos todos los puntos de revés. Vamos a aumentar cada 2 y luego cada 3. Fíjense bien. Vamos a contar el punto de orilla como si fuera un punto, pero lo deslizamos igual. Eso no va a cambiar, pero es el 1. Ahora tejo el punto número 2 y ahora en el tercero voy a aumentar un punto. Entonces tejo de revés, pero no lo saco de la aguja, tomo la patita de atrás también de revés y lo saco y ya aumenté un punto. Ahora tejo 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Esta vuelta queda un poquito complicada de tejer, no se preocupe. Ya tejí 3. Ahora en el cuarto punto voy a aumentar otro punto, es decir, lo duplico. Entonces tejo, no lo saco, tomo la patita de atrás, tejo y lo saco. Y aumenté. Ahora otra vez tejo 2 puntos. Tejemos 1 y 2. Y el que sigue lo duplico. Entonces, tejo, tomo la patita de atrás y tejo. Ahora tejo 3. 1, 2 y 3 puntos. Y el que sigue lo duplico. 1 y tomo la patita de atrás. ¿Qué cuesta? Pues sí, pero con paciencia todo sale. Y ahora me toca otra vez tejer 2 puntos y duplicar, y luego 3 puntos y duplicar. Así vamos a seguir toda la vuelta. Cuando terminemos, vamos a tener 48 puntos más. Nos van a faltar 2
que ya agregaremos en la siguiente vuelta. 2, 3 y duplico. Este es el último punto que voy a duplicar. Y entonces dejo el último punto y el punto de orilla normal. De revés retorcido. Ahí está. Tengo ahorita en la aguja 218 puntos, necesito 220 porque la puntada que vamos a utilizar, que es el punto torbellino, tiene un múltiplo de 26, más vamos a dejarle 5 puntos de arroz de cada lado que nos van a ir formando una cenefa, más los 2 puntos de orilla. Entonces todo eso nos da un total de 220 puntos. Nos faltan 2, repito. Entonces, bueno, vamos a ver cómo los vamos a incluir esos 2 puntitos que nos faltan. Bueno, muy bien. Antes de empezar esta vuelta, hemos tejido 10 vueltas hasta ahorita. Antes de empezar la siguiente vuelta, que es donde ya vamos a incluir esos 2 puntitos que nos faltan y vamos a empezar a tejer la puntada torbellino, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las agujas. A partir de ahora vamos a tejer con las agujas de 5.5 milímetros. En cuanto a la puntada, es una puntada muy sencilla, se teje repitiendo constantemente 8 vueltas, de las cuales las vueltas por el lado revés de la labor se tejen los puntos como se presentan. Entonces es en realidad muy sencilla. Les voy a explicar un poquito para aquellos que no están muy familiarizados con la lectura de diagramas, qué es lo que quiere decir todos estos signos. Tenemos líneas verticales, líneas horizontales, un triangulito invertido, una U que significa lazada y este ángulo con un número 2 ahí. Cada uno significa algo, la línea vertical, punto de derecho, la horizontal, punto de revés, el triangulito invertido, surjete, ya les diré qué es un surjete cuando lleguemos ahí, para los que no sepan. La U es una lazada, echar hebra por encima de la aguja, y el ángulo con 2 significa tejer 2 puntos juntos de derecho. Es muy sencillo el diagrama, repito, lo voy a ir explicando vuelta por vuelta y punto por punto. Son 26 puntos los que tiene cada uno de los motivos que vamos a tener en la mañanita. Yo les sugiero en este punto, para quienes quieran, que utilicemos una serie de marcadores para que nos delimiten cada motivo. Esto nos va a facilitar la lectura de nuestro tejido en caso de tener alguna duda, porque los motivos, repito, son muy grandes, son de 26 puntos. Entonces, si delimitamos cada uno, nos facilitamos muchísimo la labor. Entonces, vamos a empezar y vamos a deslizar nuestro punto de orilla como lo hemos venido haciendo. Ahí está. Ahora vamos a tejer 5 puntos en punto de arroz. El punto de arroz quiere decir que tejemos un punto de derecho y luego un punto de revés y luego otra vez un punto de derecho y otro punto de revés. Se repite ese patrón. Lo vamos a hacer 5 puntos. Ya llevo 1, 2, 3 y 4. Como tengo que aumentar un punto más, tengo que aumentar 2, pero voy a aumentar 1 de cada lado. Bueno, pues aquí lo voy a hacer y lo voy a hacer muy fácil. Me toca, voy en derecho, revés, voy a tejer otro derecho y lo voy a hacer aumentando un punto de esta manera. Levanto la hebra que está entre punto y punto, tomo la patita de atrás y lo tejo de derecho. Ya aumenté ese punto que necesitaba, ya aquí ya no tengo problema. Terminé mi cenefa, que va a ser un punto de orilla más 5 puntos en punto de arroz. Y ahora sí ya pongo mi primer marcador. Ahí voy a empezar a tejer el primer motivo. Entonces ya me vengo al diagrama. El diagrama me dice que empiece tejiendo un punto de revés. Entonces tejo mi revés. Luego me pide 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3 derechos. Ahora me pide 2 puntos juntos de derecho. Ahí están, 2 juntos de derecho.
Y luego me pide 1, 2, 3 y 4 derechos. Tejo mis 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y luego me pide una lazada. La lazada es simplemente pasar la hebra por encima de la aguja. Yo tengo la hebra atrás, entonces la paso por encima de la aguja. Pero luego me pide que teja 2 reveses. Fíjense lo que pasa. Si yo tejo el revés así, pues ya perdí la lazada, ya no hay lazada. Entonces, cuando tengo que hacer una lazada antes de tejer un punto de revés, tengo que darle la vuelta completa a la aguja. Entonces, si ya hice la lazada, ahora me indica 2 puntos de revés, tejo 1 y 2 reveses. Luego, otra vez, una lazada. Yo paso mi hebra de atrás que la tengo para adelante. Y luego 2 puntos juntos de derecho. Pues ahí sí me vale esa lazada, así sin darle la vuelta completa, porque ahora voy a tejer 2 puntos juntos de derecho. Ya está. Ahora 2 puntos de revés. 1 y 2. Terminamos con la parte central del motivo y ahora repetimos esto mismo pero invertido. Ahora sigue una lazada, paso mi hebra de atrás hacia adelante, la dejo por arriba de la aguja y luego 1, 2, 3, 4 derechos. Entonces dejo 1, 2, 3 y 4 derechos. Y ahora me pide un surjete. Vamos a ver cómo hacemos el surjete. Simplemente, fíjense bien, el punto que sigue en la aguja izquierda lo deslizo a la aguja derecha. No lo tejo, solo lo deslizo. Ahora tejo el punto que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso es un surjete. Sirve lo mismo que los 2 puntos juntos de derecho, pero la inclinación del punto queda hacia el otro lado. Es para menguar. Y luego me pide 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 derechos. Y termino el motivo con un punto de revés. Ahí terminé el motivo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner un marcador para que me indique que todos estos puntos, todos estos 26 puntos son un solo motivo. Y ahora me regreso al principio y voy a volver a hacer otro motivo con ustedes. Entonces empezamos con un punto de revés, 3 derechos, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos de derecho, ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos. Una lazada que tiene que ser completa porque siguen 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora una lazada, 2 puntos juntos de derecho y 2 reveses, 1 y 2. Una lazada, aquí dejo mi hebra, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Un surjete, deslizo, tejo y monto. Y 3 derechos, 1, 2 y 3 derechos. Y termino el motivo con un punto de revés. Y pongo un marcador. Y así vamos a continuar repitiendo nuestro motivo hasta completar 8 motivos. Voy terminando el último motivo. 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos, un surjete, 3 derechos, 1, 2, 3 y un punto de revés. Y con esto termino el último motivo. Pongo mi marcador y ahora me toca hacer 5 puntos en punto de arroz para la cenefa, pero solo tengo 4 y el punto de orilla. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nos faltaba un puntito? Bueno, pues lo vamos a aumentar
igual, levanto la hebra que está entre punto y punto y lo voy a tejer de derecho retorcido. Tomo la patita de atrás. El retorcerlo es para que no se forme un hoyito ahí. Entonces tomo la patita de atrás y tejo un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y termino con el punto de orilla de revés retorcido. Y ya terminamos la primera vuelta de la puntada. Tenemos 8 motivos de punto torbellino y ahora no se les olvide, tenemos que cambiar la aguja. Entonces, quito la aguja de 4.5 y tomo la otra aguja de 5.5 milímetros. Y vamos a ver cómo tejemos la vuelta por el revés de la labor. Muy bien, estas vueltas por el revés son muy sencillas. Primero vamos a tejer los puntos de la cenefa. El punto de orilla lo deslizamos. Y ahora, el punto de arroz consiste, para los que no sepan, en tejer los puntos al revés de cómo se nos presentan. Aquí se presenta un punto de revés, entonces yo lo tejo de derecho. El que sigue está de derecho, lo tejo de revés. Luego viene un revés que tejo de derecho, un derecho que tejo de revés y un revés que tejo de derecho. Esos fueron los 5 puntos de punto de arroz. Entonces ya saben que el punto de arroz consiste en siempre tejer el punto al revés de cómo se nos presente. Ahora pasamos el marcador y los puntos del motivo de la puntada torbellino cuando vamos envueltas por el revés de la labor simplemente se tejen como se presentan y las lazadas se tejen de revés. Entonces, el punto que sigue aquí se presenta de derecho, lo tejo de derecho. Y luego sigue de revés, tejo revés, 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 todos van a ir de revés, los que están aquí de revés. Ya llegué a una lazada, pues de revés también. Ahora siguen 2 puntos de derecho. Pues esos los tejo de derecho. 1 y 2. Luego sigue un revés, que son los 2 puntos juntos. Y otra vez una lazada. Pues de revés. Luego siguen 2 derechos, que eran estos 2 reveses de aquí. Pues aquí están de derecho, lo tejo de derecho. Luego una lazada que va de revés, revés. Todos van a ir de revés los que se presenten de revés. Llego a un derecho. Entonces lo tejo de derecho. Ya acabé el primer motivo, así de fácil fue. Deslizo el marcador y vuelvo a continuar el siguiente motivo tejiendo los puntos, repito, cómo se presentan y las lazadas de revés. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Voy terminando el último motivo. El último punto del motivo es de derecho, paso el marcador y ahora los puntos en punto de arroz que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto de orilla de revés retorcido. Ya está la vuelta número 2 por el revés de la labor. Entonces acuérdense que todas las vueltas por el revés las vamos a tejer igual, los puntos como se presentan y las lazadas van de revés. Y nuestros puntos de la cenefa que van en punto de arroz. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3. Empezamos con el punto de orilla y 5 puntos en punto de arroz. 5. Muy bien, pasamos el marcador y ahora nos pide para empezar un punto de revés, luego 2 puntos de derecho, 1 y 2 y ahora los 2 puntos juntos de derecho. Ahí está. Luego 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. Una lazada y luego un derecho. Una lazada y ahora un derecho.
Como ven es lo mismo, solamente se va recorriendo el motivo. Ahora llegamos a los puntos centrales, que son 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora me pide primero los 2 puntos juntos y luego la lazada. Entonces, 2 puntos juntos de derecho y ahora la lazada. Pero como después de la lazada vienen reveses, entonces acuérdense que tenemos que hacer la lazada dando una vuelta completa. Ya está la lazada y ahora 2 reveses, 1 y 2. Y ahora nos vamos a la segunda parte del motivo. Empezamos con un punto de derecho, aquí está, y ahora una lazada. Entonces hago mi lazada y luego me pide 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y ahora un surgete, entonces deslizo, tejo y monto. Y después del surgete vienen 2 puntos de derecho, 1, 2 y termino el motivo con un punto de revés. Aquí está. Paso mi marcador y repito desde aquí. Empezamos nuevamente el motivo. Entonces hago un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, que no se muerda el estambre. Ahí está. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos, lazada y un derecho. 2 reveses, 1 y 2. 2 puntos juntos de derecho, una lazada que es completa porque vienen 2 reveses. Continuamos con un derecho, una lazada, 4 derechos, un surgete, deslizo, tejo y monto. Y 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y terminamos el motivo con un punto de revés. Paso el marcador y continuamos repitiendo el motivo hasta terminar la vuelta. Surgete y terminamos con 2 derechos y un revés. Pasamos el marcador y hacemos los 5 puntitos de la cenefa, el punto de arroz. Y con esto terminamos la vuelta número 3. Hacemos la vuelta número 4, que ya saben que es por el revés de la labor, y entonces tejemos los puntos de arroz en los 2 extremos y en lo que a la puntada se refiere, simplemente tejemos los puntos como se presentan y las lazadas van de revés. Terminamos el último motivo y tejemos los puntos de la cenefa. 4, 5 y punto de orilla. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 5. Empezamos con los puntos de la cenefa. Y 5. Muy bien, y ahora paso el marcador y me indica el primer punto de revés. Ahora un punto de derecho y luego 2 puntos juntos de derecho. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4. La lazada y luego 2 derechos. La lazada y ahora 2 puntos de derecho. Luego 2 puntos de revés, 1, 2. Ahora la lazada y luego los 2 puntos juntos. La lazada aquí la dejo y 2 puntos juntos de derecho. Y luego 2 reveses, 1 y 2. Nos vamos a la segunda parte, 2 derechos, una lazada y 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Llegamos al surgete. Entonces deslizo, tejo y monto. Y un derecho. Y terminamos el motivo con un punto de revés.
Ya terminamos el primer motivo, lo voy a repetir. Empezamos nuevamente con un punto de revés, luego un derecho, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 2, 3 y 4. Una lazada, 2 derechos, parte central son 2 reveses, una lazada, 2 puntos juntos de derecho y 2 reveses. Continuamos, 2 derechos, lazada, 4 derechos, un surgete, deslizo, tejo y monto, un derecho y termino el motivo con un punto de revés. Y así continuamos toda la vuelta. Terminamos esta quinta vuelta. Tres, 4 y 5. Muy bien. Hacemos la sexta vuelta, ya saben, por el lado revés de la labor. Y cuando terminemos les explico ya cómo hacemos la séptima vuelta. Y bueno, vamos ahora con la vuelta número 7. Ya tejí los puntos de la cenefa en punto de arroz y entonces ahora me voy al diagrama. Me indica que empiece con un punto de revés y después inmediatamente vienen los 2 puntos juntos de derecho y luego 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Una lazada y 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Luego sigue la parte central, 2 reveses, 2 juntos y luego una lazada. Entonces 2 puntos juntos de derecho. Una lazada que tiene que ser doble porque voy a 2 reveses. Y luego 3 puntos de derecho, una lazada y 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y ahora un surgete. Y termino con un punto de revés, como me indica. Terminé el motivo, paso el marcador y ahora voy a tejer un motivo más con ustedes para que nos quede bien seguro. Un punto de revés, 2 juntos de derecho, 4 derechos, 2, 3, 4. Lazada, 3 derechos, 1, 2, 3. 2 reveses, 1, 2. 2 juntos de derecho, una lazada y 2 reveses. 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 4 derechos, 3, 4 y termino el motivo con un surgete y después un punto de revés. Y así continuamos repitiendo constantemente el motivo toda la vuelta. Terminamos el último motivo. Hacemos los puntos de la cenefa. Y ahora solamente nos falta hacer la vuelta número 8, que es, ya saben, por el revés de la labor. Así que tejemos los puntos de la cenefa en ambos lados, en punto de arroz, y los puntos centrales, como se presentan, y las lazadas van de revés. Muy bien, y ya terminamos entonces hasta la vuelta número 8. Quiere decir que ya terminamos de hacer todo un motivo completo. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo recto, repitiendo constantemente desde la vuelta 1 hasta la 8 y otra vez de la 1 a la 8 y así constantemente hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 45 centímetros. Aquí sí tengo que aclarar que cada quien puede hacer su mañanita de largo que prefiera.
para mí con 45 centímetros más el borde que le voy a tejer al final es suficiente, pero si alguien la quiere más larga, no pasa nada, simplemente tejan más. Eso sí, tienen que tejer hasta completar un motivo, no pueden dejar un motivo a la mitad. Entonces, vamos a continuar, repito, hasta que nuestro tejido mida del borde del cuello hasta la aguja aproximadamente 45 centímetros. Muy bien, ya llegué a 45 centímetros del borde, el borde superior, en este caso es el cuello hasta la aguja. Tejí 11 motivos, repetí 11 veces el motivo, acabo de terminar la vuelta número 8. Y ahora, en vez de continuar tejiendo el motivo, lo que voy a hacer es hacer un borde de cierre, que va a ser un borde en punto de arroz. Entonces empezamos a tejer en punto de arroz, seguimos respetando el orden que tenemos de punto de arroz en los dos bordes laterales, así que fíjense muy bien porque en la parte central, aquí ya quito este marcador, tejí derecho, entonces me toca revés y luego continúo con mi patrón de punto de arroz derecho, revés, derecho, revés y así sucesivamente. Pero como en la parte central, la parte que corresponde a la puntada, al motivo, tenemos un número de puntos pares, si continuamos tejiendo sin aumentar ningún punto, lo que va a pasar cuando lleguemos al otro lado, al otro borde, es que no nos va a coincidir. Entonces vamos a agregarle un puntito en el punto central de nuestro tejido. Cuando lleguemos ahí vamos a agregar un punto para que el patrón de punto de arroz nos coincida con el borde de este lado. Aquí llegué a la mitad, quito el marcador y aquí voy a aumentar un punto. Entonces voy a levantar la hebrita que está entre punto y punto y acabo de tejer un derecho. Entonces este me toca de revés, así que lo tomo por detrás, de revés retorcido para que no se haga un hoyito ahí. Entonces ya tejí el revés. Entonces si voy revés, derecho, revés, pues me toca derecho, revés y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Revés, quitamos el último marcador y aquí ya llegamos a los puntos de la cenefa o del borde lateral y nos coincide perfectamente con el patrón que llevamos porque agregamos ese puntito. Si no lo hubiéramos agregado, pues llegamos con el orden invertido y no puede ser. Entonces terminamos y vamos a continuar tejiendo en punto de arroz. Vamos a tejer en total 8 vueltas en punto de arroz. Cuando vayamos a empezar la 9ª vuelta, ahí vamos a cerrar todos los puntos. Ya tejí las 8 vueltas en punto de arroz y ahora al iniciar la 9ª vuelta voy a ir cerrando, tejiendo y cerrando. Pero voy a cerrar los puntos con una aguja de 6 milímetros. Estoy tejiendo con 5.5 milímetros. Voy a cerrar con una aguja de 6 milímetros para que el borde inferior me quede bien flojito, que no se apriete, que no se cierre. ¿Ok? Eso es opcional. Cada quien puede o no hacerlo. Yo prefiero hacerlo para cerrar los puntos con confianza y que me quede bien flojito. Entonces simplemente voy tejiendo y cerrando los puntos. Los tejo como se presentan, como les tocan. Más bien dicho, como estoy tejiendo en punto de arroz, deslizo el primero, el segundo lo tejo de derecho porque así le toca. Y ahora simplemente monto el primero que deslicé sobre el que tejí. Ahora tejo de revés y monto el que tenía en la aguja. Ahora de derecho y monto. Y así vamos a ir cerrando con mucha paciencia todos los puntos. Y terminamos, último punto y el punto de orilla.
Muy bien. Y ahora cortamos la hebra y después la vamos a esconder con ayuda de una aguja lanera o de un gancho. Ya está. Con esto terminamos. Bueno, y ahora nos falta hacer unos cordoncitos para poder amarrar la mañanita. Vamos a hacer unos cordones así como este que les estoy enseñando. Está hecho con aguja de gancho, pero no se preocupen que no hace falta ser un experto en tejido de gancho para hacerlo. Es muy sencillo. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Para hacer el cordón vamos a utilizar un gancho de 4 milímetros. Vamos a medir la misma lana con la que tejimos la mañanita, vamos a medir 1 metro. Con esto nos va a alcanzar para tejer un cordón de aproximadamente unos 34 o 33 centímetros de largo. Fíjense muy bien, vamos a tomar en la parte de adelante de mi dedo índice queda esa hebra que medí de 1 metro. Y en la parte de atrás de mi dedo índice, entre el medio y el índice, tengo la hebra que va hacia la madeja. Aquí está mi gancho y entonces vamos a empezar. Es muy sencillo. Voy a meter el gancho y voy a hacer una cadenita tomando el hilo de atrás, el que va a la madeja, para hacer mi primera cadena. Ahora, voy a tomar la hebra que tengo adelante, que es la que medí de 1 metro, la tomo de atrás para adelante con el gancho. Y ahora tomo la hebra de atrás, la que va a la madeja. Y ahora saco las 2 argollas que tengo en la aguja, las saco. Ya está, el primer punto. Ahora otra vez, tomo de atrás para adelante la hebra que medí, doy una lazada a la hebra que va a la madeja y jalo las 2 otra vez. De atrás para adelante, lazada y saco. De atrás para adelante, lazada y saco. Y así vamos a continuar hasta que se nos termine prácticamente la hebra que medimos de 1 metro o nuestro cordoncito mida aproximadamente 34 centímetros. Como ven, es muy sencillo, así que vamos a continuar repitiendo este movimiento. Atrás para adelante, tomo lazada y saco las 2. Último punto y listo. Dejamos esta longitud más o menos para poder pegar el cordón a la mañanita. Entonces ahora vamos a cortar la hebra y por la lazada que nos queda en el gancho, jalamos las 2 hebras, las pasamos y ya está. Ya nos quedó. Hacemos otro exactamente igual, del mismo tamaño y vamos a ver cómo los pegamos a la mañanita. Utilizando otra vez la aguja de gancho, vamos a tomar las 2 hebritas que quedaron en el extremo del cordón y vamos a pasar una de las hebras, la pasamos por el primer punto del borde del cuello. Ahí está. Y la otra hebrita la pasamos por el siguiente punto de al lado. Ahí está. Ya las tenemos, una en cada punto, entonces simplemente hacemos un nudito para fijarla muy bien ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es ir perdiendo estas hebras que nos quedaron aquí. Simplemente las vamos a perder por los mismos puntos que tenemos aquí en el borde de toda nuestra mañanita. Las vamos pasando. Cuando hayamos escondido durante suficientes puntos, pues simplemente cortamos. Ahora tengo la otra. Igual la voy pasando de manera que se pierda. Por aquí. Solo en una, no en 2, porque si no se va a notar por el otro lado y no queremos que se note.
es esta y la paso. Y ahora ya simplemente puedo cortarlas. 1 y 2. Listo. Y ya quedaron los 2 cordones. Bueno, ustedes ahora ya pegan el otro, yo ya lo tenía pegado y vamos a ver cómo nos quedó finalmente la mañanita. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Una hermosa mañanita, muy cómoda, muy linda. La verdad que es una prenda muy, muy práctica. Yo estoy segura que les va a encantar. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que vean todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos, tanto de tejido a 2 agujas como este caso, como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.